Vamos a tratar de dividir la presentación en dos partes para que sea cómodo el hecho de que hablemos los dos. Yo voy a hacer un poco la presentación, el contexto y la razón de ser, a lo mejor, del proyecto, y luego David va a explicar un poco en qué consiste la dinámica. Pues tanto David como yo somos profesores de humanidades y nos encontramos con la tesitura, además de tener que dar asignaturas que son de índole muy teórica en el ámbito de las humanidades. En el fondo damos asignaturas de filosofía y concretamente teoría del conocimiento, que es una asignatura muy abstracta, muy cercana a la metafísica, de mucho contenido teórico, muy especulativa. Y claro, uno la empieza a preparar y uno, cuando prepara por primera vez una asignatura, lo que suele hacer es seguir los modelos con los que uno ha aprendido, ¿no? Y claro, a mí en la universidad me enseñaron con lección magistral y absolutamente nada más. Luego es verdad que uno va introduciendo texto, ¿no? para lograr una mayor interacción con los alumnos, y uno va pues, primero pues, haciendo comentarios de textos, debates, empieza a introducir la dinámica del cineforum, que en el fondo es otra forma de hacer texto. Y claro, el decir, me gustaría poder ir un poquito más allá para que el alumno se implique más activamente, que no sea simplemente un receptor pasivo, y no terminaba de dar con la fórmula, ¿no? Ensayábamos muchas cosas y entonces, pues hablando con David, que además es muy amigo mío, entonces pues coincidimos mucho, nos gusta a los dos muchísimo jugar juegos de mesa, ¿no? Yo también juego mucho videojuegos, pero además me gustan muchísimo juegos de mesa y David es un grandísimo experto en juegos de mesa, ¿no? Entonces, en la asignatura de teoría del conocimiento, la estructura fundamental de la asignatura tiene una primera parte que es la pregunta sobre si se puede conocer la realidad con verdad, ¿no? Es decir, si tiene sentido plantearse la cuestión del conocimiento desde un punto de vista meramente inicial. La segunda parte, una vez que se ha conseguido responder de forma más o menos positiva a esa primera pregunta, es ¿qué es la verdad? ¿No? Si decimos que podemos conocer la verdad, bueno, pues ¿qué es la verdad? Y la tercera parte, el decir, bueno, si ya por fin consigo convencer a mis alumnos de que se puede conocer la verdad y que la verdad es algo, de alguna manera, bueno, ¿y cómo conocemos la verdad? ¿No? Porque cada uno es un sujeto, individuo, cada uno tiene sus propias experiencias y demás. Hay un elemento de subjetividad muy claro en las relaciones del conocimiento. Y es un tema apasionante, es el tema de los grados del conocimiento de la verdad, ¿no? Donde se distingue la duda de la opinión, de la certeza, de la sospecha, y se analizan además cuáles son las fuentes de cada uno de estos estados de la mente, ¿no? Cuáles son las fuentes de la duda, por qué dudamos, para qué dudamos, luego cuál es la situación un poco intermedia de la opinión y de la sospecha, y luego en qué consiste la certeza, cuántos tipos de certeza hay, cuáles son las fuentes de la certeza. Claro, esto explicado de manera teórica lleva mucho tiempo y supone mucho recurso de poner ejemplos de lo que yo llamo como ensayos mentales, ¿no? Decir, bueno, ponte en esta situación, ¿no? Trasládate a esta situación, imagínate que estás aquí, trata de... Eso pues es útil hasta cierto punto, pero es incómodo, porque supone estar todo el rato haciendo como saltos entre la teoría y un ejercicio que ellos tienen que estar haciendo en su propia mente, un ejercicio de imaginación y demás. Y claro, y de pronto dimos con que existe un tipo de juego de mesa, que es el juego de roles ocultos, donde todos los ejemplos que yo utilizo en esta clase se dan de una manera espontánea, natural y muy clara. Y no necesito yo hacer un ejercicio de gran diseño de gamificación, que seguramente soy absolutamente incapaz, me parece una cosa asombrosa. Pero sí que puedo jugar con los alumnos. Y además, puedo jugar con los alumnos sin el tener que recurrir a, no, es que estoy jugando para enseñarte. No, estoy jugando para jugar. Vamos a pasárnoslo bien, vamos a jugar, ¿no? Pero que es un juego, es como el ejercicio del cineforum. De hecho, yo lo llamo ludoforum, ¿no? Porque estamos viendo una peli y luego, después de haber visto la peli y haberla disfrutado, pues vemos qué enseñanzas podemos sacar. Pues aquí igual, vamos a jugar, vamos a disfrutar del juego y luego vamos a ver qué enseñanzas podemos sacar. Esta idea no es mía, esta idea pues es de David, mía, de una serie de compañeros que hemos estado dándole vueltas a este tema. Y empezamos con un juego que se llama Los Lobos de Castronegro, ¿no? Es un juego muy conocido. Además es un juego que tiene una motivación distinta. De hecho, es un juego que nació en un ámbito universitario también para explicar dinámicas políticas en una sociedad, pero nosotros lo utilizamos para esto.
¿no? ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? Pues que es un juego que tenía muchísimas cosas muy valiosas. Para poder enseñar esto, el alumno cuando empieza normalmente está en un estado de duda, no sabe qué va a suceder, quiénes son los compañeros, quiénes son los malos, quiénes son los buenos, y a lo largo de la partida pues van sucediendo cosas que hacen que vayan conociendo cada vez más y por lo tanto podemos hacer esa especie de aprendizaje de todos estos pasos en retrospectiva. Y claro, lo hablamos con el Instituto de Innovación, Belén nos ha estado ayudando una barbaridad, la pobrecilla la tenemos martirizada, y nos dijeron, bueno, pues ¿por qué no hacéis un cuestionario inicial para sondear un poco cuál es su conocimiento previo y después hacéis un cuestionario final y recibís feedback y a ver qué tal ha salido la aventura, ¿no? este diseño? Y lo ideal sería que también intentáramos compararlo con quienes dan este mismo tema en otras asignaturas, pero que no hacen esta dinámica de juego. Y a ver si es verdaderamente eficaz, si no, y demás. Yo ya dejo de hablar muy rápidamente. Mis primeras sensaciones, el primer feedback que yo he recibido, para empezar, es que dedico muchísimo menos tiempo a este tema. Porque el aprendizaje se hace muchísimo más rápido, muchísimo más claro. El alumno no necesita de tanto recurso extra porque ha hecho ya experiencia de ese aprendizaje, ¿no? Luego, no tengo que recurrir tanto a ejemplos que son un poco disparatados porque ellos ya han vivido ese ejemplo en su propia carne. Y luego, además, que hay una tremenda satisfacción del alumno que obviamente prefiere dedicar pues 1 hora y media a jugar a dedicar 5 horas a que un profesor le dé la chapa sobre un tema, ¿no? Por más que el profesor lo explique espectacularmente bien. Bien, con esto lo dejo en manos de David, que va a explicar la dinámica. O sea, además de esto que dice Javier, que es interesantísimo e importantísimo, hay una cuestión que no tenemos mucho en cuenta, y es que cuando nosotros trabajamos con estos conceptos abstractos con los alumnos, el problema es que ellos siempre tienden a poner ejemplos de ¿y si un día entra un asesino en mi casa y mata a mi madre? Y digo, eso no te va a pasar nunca. Quiero decir, eso es muy improbable que te pase, ¿no? Entonces, salimos de una dinámica en la que el alumno tiende a hipotetizar sobre cosas que son surrealistas y que no le van a suceder, a que de repente la experiencia cobre el foco, ¿no? O sea, lo que me ha pasado es esto, y entonces, ¿cómo entiendo yo con estos conceptos aquello que me ha pasado, aquello que me ha sucedido, ¿no? Entonces, el juego lo que permite es meterse en una dinámica en el que te pasan cosas y en el que esas cosas cobran el foco de la reflexión y del aprendizaje, ¿no? Y que de repente conceptos que suenan como muy abstractos y muy complejos, de repente, con la luz de la experiencia, toman un significado para el alumno que no tenían antes, ¿no? Y sobre todo, que la conversación se vuelve de una profundidad espectacular. O sea, esto os lo puede decir Javier, porque de repente ya no hablan de hipótesis que no tienen nada que ver con ellos, sino hablan de cosas que les han pasado. Y entonces dice, ya, pero ¿y si me pasa esto entonces? Y tú dices, claro, o sea, es que de eso es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Entonces, para eso, hemos empezado a utilizar este año este juego que se llama Blood on the Clock Tower, ¿vale? Que es un juego parecido al juego de Hombres Lobo de Castronegro, que es un juego de roles ocultos, ¿vale? Pesa un montón, si no os lo pasaría, pero es una cosa tremenda. Entonces, es un juego que a diferencia del otro, nos permite un diseño de partidas que nos permite tener mucho el control sobre lo que está pasando en el juego. Y eso nos permite que se den situaciones en la partida que luego nos permitan reflexionar sobre ellas, ¿no? Entonces, además este juego es un juego que tiene un componente deductivo mucho más fuerte que el de Hombres Lobo de Castronegro, que es un juego donde tiene más que ver con la deducción social, o sea, que sepas leer al otro, que sepas leer su lenguaje no verbal, que sepas, ¿no? Sin embargo, este es un puzzle. O sea, es un puzzle donde cada uno tiene una información, hay gente que te está mintiendo y tú tienes que intentar distinguir quién te está diciendo la verdad y quién no, ¿no? Pero se puede resolver el puzzle. Entonces, el juego es mucho más deductivo y en ese sentido la transición que ellos hacen desde el estado de duda o de ignorancia hasta la certeza se ve de manera mucho más clara, ¿no? Además, los personajes que os he pasado la hoja de la partida estándar, como podéis ver, todos tienen algo de información, o sea, cada uno tiene unas cualidades. Entonces, el juego consiste en lo siguiente, el juego de roles ocultos tiene una fase de noche y una fase de día. En la fase de noche están todos con los ojos cerrados y los narradores vamos despertando a gente y le vamos dando información de manera oculta sin que los demás se enteren. Dentro de los jugadores hay un equipo que son malos y otros que son buenos. Entonces los malos intentan cargarse a los buenos y los buenos intentan detectar quién son los malos para sacarlos de la partida, ¿no? Entonces por la noche nosotros llevamos la narrativa de la partida y les vamos dando información. Ellos solo tienen que acordarse de qué personajes son
porque cuando yo le llame, simplemente le voy a dar la información y él ya sabrá qué tiene que hacer con eso. Entonces, es un juego que, aunque tiene una complejidad muy alta en la deducción, las reglas son muy sencillas. Te tienes que aprender 4 cosas. Y luego, por el día, ellos hablan. Entonces, a diferencia del otro juego, que tenían que estar todos en la mesa hablando, aquí hay 2 que se van, otros 3 que se mueven para otro lado. De repente te ves a uno que sabes que es malo y le está comiendo la cabeza al otro que es bueno. Tú dices, madre mía, ¿no? Y de repente, se dan una cantidad de cosas en la partida que luego nos permiten analizar después, ¿no? Entonces, se va sucediendo la partida, va muriendo gente, van acertando o no con quiénes son los malos, ¿no? Y todo esto sin tener ningún concepto ni ninguna idea de nada, simplemente están jugando. Jugando y ya. Termina la partida y, claro, ellos quieren hablar de la partida. ¿Qué pasa? Que nosotros, en vez de hablar de la partida en el nivel que hablaran ellos, que eres un cabrón, porque no sé qué, que no sé qué, nosotros lo que hacemos es elevar el tono de la conversación. Y lo llevamos a los conceptos que nosotros queremos explicar en la asignatura. Y de repente la partida adquiere una profundidad que ellos no habían visto. ¿Por qué? Porque estaban jugando y ya, se lo estaban pasando bomba. De hecho, lo que nos suele pasar es que terminamos y quieren jugar otra. Quieren jugar otra y a veces tenemos grupos muy grandes y entonces lo hacemos con una representación de alumnos que juegan y otros que ven la partida. Da igual, es divertidísimo ver la partida, porque tú desde fuera sabes cosas y ves que la gente se miente y piensas, qué cabrón, mira cómo le está... Entonces, les da igual no jugar, bueno, prefieren jugar, ¿no? Pero que incluso fuera del horario de clase nos han dicho, oye, ¿nos preparáis una partida? Y es como, si podemos, claro, encantados, ¿no? Entonces, de repente, que era algo que yo me tuve que fiar cuando Belén me lo dijo, ¿no? Nosotros esto al principio les explicábamos los conceptos... Bueno, pero bueno, tremenda. Les dábamos los conceptos, les poníamos a jugar y luego volvíamos a los conceptos, ¿no? Y Belén nos dijo, ¿y si no lo hacéis así? ¿Y si dejéis que los conceptos se emerjan del juego? Y yo, eso no va a funcionar, Belén. Tú fíate, ¿no? Y entonces nos fiamos de ella y funcionó. Y de repente fue como, ¡wow! ¿No? Fue espectacular. Entonces, ¿todo esto para qué? O sea, este juego se puede utilizar de muchas maneras. Estos juegos de roles ocultos se pueden utilizar para estudiar interacciones sociales, para dinámicas de grupo, para romper el hielo. Se puede utilizar para un montón de cosas. De hecho, a los del instituto os ofrecimos dirigiros una partida de esto cuando queráis, ¿vale? Para que juguéis, que veáis un poco cómo va, ¿eh? Entonces, lo tenemos que hacer. Entonces, en este sentido, estamos, Javier y yo, muy interesados, especialmente un servidor, en desarrollar todo tipo de proyectos de innovación que vayan con juegos de mesa. He hecho uno con Marian, ¿no? Que hemos trabajado en la asignatura de biología celular con un juego de mesa de cómo funciona la célula, ¿no? Con un juego de gestión de recursos, ¿no? O, por ejemplo, con una profe de economía sobre el concepto de quantitative easing, ¿no? Y cómo funciona eso y cómo los alumnos son capaces de entenderlo, ¿no? Ahora estoy a ver si engaño a los de fundamentos de política para otro juego que simula las relaciones entre diferentes estratos sociales. Entonces, los juegos de mesa son modelos explicativos de la realidad que suelen tender a simplificar la realidad y que nos permiten, y a los alumnos les permiten, comprender la realidad desde sus mecánicas, desde cómo funcionan. Y a partir de ahí, profundizar en el conocimiento de las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier tema que se os ocurra, cualquier cosa que se os ocurra, idea que tengáis, que creéis que esto puede ser una herramienta, este o cualquier otro juego, yo estoy a disposición, porque de verdad que creo que es una herramienta fantástica, que los alumnos lo disfrutan, que aprenden un montón y que nos permiten explicar cosas muy complejas de una manera mucho más sencilla y rápida. Entonces, bueno, pues que sirva como ofrecimiento. No sé si me olvida algo, Javier. No, me parece muy completo. Sí. Y sobre todo eso, a lo mejor el insistir en que realmente lo enriquecedor del juego y de la experiencia es que la misma mecánica de la partida ilustra los conceptos, pero es que luego también narrativamente, el componente narrativo y el componente de diseño de los juegos muchas veces también contribuye con elementos de análisis que son muy interesantes. Sí. De hecho, le habíamos propuesto a Pablo, ¿no? Para su asignatura, para estudiar narrativas emergentes con este juego. O sea, es que es un mundo. O sea, esto es un mundo. Muy bien.